Así es. La idea es reflotar y mantener vigentes determinados conceptos. Así es, se le está pidiendo al gobierno que una ley de emergencia para la violencia de género. Estamos en emergencia nacional de violencia de género. Así que para eso vino Victoria Aguirre. Bienvenida, Victoria. Ella es vocera de Mumalá. ¿Así es? Sí, Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Así es. Y ella, bueno, ya te tuvimos nosotras en el programa y la verdad que estuvimos charlando de este tema que nos preocupa muchísimo, que es gravísimo lo que estamos viviendo en este país. Desde que empezó el año, ¿cuántos femicidios hubieron ya? Desde que empezó el año, la placa que vamos a ver, o sea, el último informe, nosotros lo cerramos los informes mensualmente, acumulativo. El último informe, que fue el del mes de abril, arrojó 88 femicidios, 134 muertes violentas. O sea, hablamos de una muerte violenta en la Argentina cada 21 horas, un femicidio cada 32. Pero en este acumulado de estos días que fueron pasando del mes de mayo, ya contamos 91 nuevos femicidios en Argentina. Es un montón. Es un montón. Ay, te hiela la sangre escuchar esas cifras. Bueno, imagínate lo que es trabajarlo, Cada 32 horas. Y ver las desigualdades constantemente. Cada 32 horas. Y estamos contando femicidios, no solamente, a ver, no cantidad de episodios de violencia de género. Exacto. Porque estamos hablando de muertes nomás en este caso. Claro, o sea que y son en realidad, una cada 32 horas. En realidad es una cada 32 femicidios. Femicidios. Después vos Pero tenés de actos de muertes violencia violentas que tienen que ver con suicidios femicidas, femicidios. Claro. Transvesticidios, muertes asociadas al género, Por supuesto. o violencias delictivas donde las mujeres o la comunidad disidente somos el foco de conflicto, digamos, es donde va a ocurrir ese hecho dañoso, digamos. Estamos hablando de uno cada 21 horas. Y Victoria, a esto sumarle también, porque es escalofriante, las últimas cifras que se dieron a conocer en los últimos tiempos de los crímenes de los niños. Estos padricidios que se dieron a conocer también es una estadística que preocupa y mucho. Totalmente, pero justamente tiene que ver con esta violencia que nos atraviesa, ¿no? La violencia atraviesa la sociedad, y es algo que tratamos de visibilizar todo el tiempo, donde digamos, la infancia, las mujeres y las disidencias somos justamente donde ocurre, ¿no? Donde se termina perpetrando ese daño, esa muerte, esa lesión, porque justamente somos la porción más vulnerable de la sociedad, y eso es una realidad. Y es una realidad. Por ahí uno dice, bueno, la verdad es que se equivocan en la forma. Yo siempre digo, en las protestas feministas se equivocan en la forma, porque la verdad es que generan como un cierto rechazo, que esto también hay que decirlo en cierta parte de la población, pero la verdad es que estamos en desventaja física, física, punto, se terminó. Física, o sea... Claro, si no, no estaríamos hablando de estas estadísticas del CIS. Claro, físicamente estamos en desventaja, físicamente. Pero además otra cosa que, a ver, yo lo voy a recordar cuantas veces pueda, cuantas veces tenga la posibilidad de hacerlo, yo lo voy a recordar siempre al caso del niño Lucio. Con Ramón hablamos la semana pasada, yo lo tuve en Crónica también el fin de semana pasado, y hablar de que la progenitora, no decir madre porque le queda muy grande ese papel, junto con su pareja, asesinaron a este niño, a su propio hijo, porque la condición era de un hombre, porque les molestaba a la pareja. Entonces yo no entiendo, de verdad, Pañuelos Verdes, cuál es la idea. De verdad, yo no entiendo cuál es la paridad que buscan, la igualdad que buscan, no entiendo. A raíz del caso Lucio, cambió absolutamente todo mi manera de pensar, y cada vez que hablas con su abuelo, y vos lo conoces al caso... Sí, pero digamos, son dos cosas distintas. Sí. Para mí están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver con ¿Por qué? nada, ¿Por qué no? Digamos, porque estamos hablando, acabamos de decir, hay violencias y, perdón, hay Pero madres, hay violencias padres violentos y violentas. Y disidencias, dijiste. Está bien, Bueno, pero digamos, a ver, la violencia está y existe. Y tenés madres violentas, padres violentos. Claro. Entonces, eso, mezclarlo con el feminismo, los pañuelos verdes, me parece que no tiene nada que ver, digamos. A mí me parece que tiene todo que ver. El caso de Lucio es aberrante, y es aberrante en cualquier contexto. A mí, perdón que yo difiera contigo, pero a mí me parece que tiene todo que ver, porque en definitiva lo que estamos haciendo es una campaña sobre, bueno, es mi opinión, sobre una campaña de proteger o de cuidar a las minorías, si se quiere, o a las disidencias, como decís vos, o a las partes más vulnerables, y en definitiva
o sea, cuando el derecho grita para un lado y te quita la obligación, bueno, a ver, el derecho tiene que ser igual para todos, no solamente para una parte que lo está pidiendo. Y en definitiva, esa parte que lo está sosteniendo le está quitando derecho a otro. El caso Lucio Dupuy es un caso sumamente ejemplar para esto, donde un varón y donde un menor sufrió violencia por parte de las mujeres. Entonces las mujeres pedimos, porque es cierto, y acabamos de refrendarte y darte la razón, estamos en inferioridad de condiciones físicas, incluso económicas. Y al igual que este niño, Lucio, estaba en inferioridad de condiciones físicas, psicológicas, no hablar, en un infante. Digo, son cosas que son básicas y lógicas. A mí me parece que tiene todo que ver cuando se hace marketing con ciertas cosas que tienen que ver con el derecho y con la seguridad de las minorías, las disidencias, como decís vos, y las mujeres. Pasa que, no, pero para aclarar, Victoria, la verdad las estadísticas que vos nos acabás de aportar son terribles. Existen los femicidios, la violencia intrafamiliar, existen estos femicidios, estos casos, estos crímenes que son aberrantes, pero también no podemos dejar de no nombrar nosotras como comunicadoras que de verdad existe y hay una confusión también en todo esto. Hay una confusión. Yo no digo que no hay que nombrarlo. No es que no estamos en desacuerdo con las estadísticas. Digo que no figuras digamos, jurídicas diferentes. Digo, uno que son figuras jurídicas totalmente distintas. Por el vínculo y otra, con alevosía y el otro es un femicidio que encuadra dentro de otro contexto. Por eso jurídico. estamos hablando de dos cosas distintas. No estoy diciendo que uno sea repudiable y el otro no. No, Okay. Estoy diciendo que son dos cosas creo que Benito distintas. con el planteo es que las leyes deberían contemplar la protección del ciudadano en todos sus sentidos. Tenemos en un todos montón sus de leyes que aspectos lo de la protegen, vida. tenemos un montón de protocolos que lo protegen, tenemos un montón de convenciones que lo protegen. El problema lo tenemos todos, lo tenemos el problema de la justicia. Sí, totalmente. claramente. Sí, total. Entonces, Y no es un problema del feminismo ustedes o de las trabajan. disidencias, es un problema de la justicia. Y después tenés un problema que tiene que ver con el aborto que recién ahora está legalizado y legislado. ¿Por qué? Porque vos también tenés maternidades no deseadas, maternidades no asumidas, digamos, o sea, hay un montón de procesos en el medio. Entonces todo eso hay que discutirlo. Pero entonces no discutamos sobre, perdón que yo siga siendo disidente, pero la verdad es que a mí me parece que de la discusión y de la duda surge el conocimiento. Si nos quedamos callados, entonces todo es un problema de la justicia, digamos. ¿Para qué abordamos el tema de las minorías y de las disidencias? Digo, Para del trabajar feminismo. la prevención. Y sí, bueno, pero entonces también hay no sé qué cantidad de personas que son inocentes y van a la cárcel, no sé cuántos violadores no cumplen la sentencia, no sé cuántos presos deberían estar en la cárcel y están sueltos, digamos, todo es un problema de la justicia. Si es por eso, si hacemos ese reduccionismo y esa generalización, bueno, no abarquemos ningún tema. En este momento estamos hablando del feminismo y estamos hablando que sí, que por supuesto que incluye a todas las campañas que sean para prevenir, Claro. para salvar. Y bueno, y el caso de Lucio Dupuy es un caso de quiebre. Pero no me quiero quedar solamente en esto. Quiero decir que no es solamente un problema de la justicia. La justicia va con el acompañamiento social también. Tenemos una Y justicia con la podrida en la legislación que los legisladores tienen que ponerse las pilas y empezar a supuesto. mirar la realidad de las personas de cada día y empezar también a mirar la realidad que plantean organismos como Mumala, que elabora estadísticas, que elabora informes, que está frente a los casos per se en primera persona y bueno, los legisladores creo que en ese sentido tienen que dar respuesta a la Claro. sociedad Y que se a partir de las exacto. normas, Y que ¿no? se Porque los quedan jueces dormidos. no pueden legislar. Las Los jueces lo que cifras hacen de es aplicar Mumala derecho. son escalofriantes, O sea, que las mujeres no tengamos protección son escalofriantes. O sea, realmente una cada 32 horas. Sí, y yo también me refería a la cantidad de casos de violencia que hay, que por ahí todavía no son femicidios, aún no son femicidios. Claro, en el día a día. Debe ser como las estadísticas mucho más altas. Debe ser Totalmente, cada de hecho, una hora. El registro seguramente. tiene el reporte de los intentos de femicidios que tiene que ver con esta violencia extrema que no llega a la muerte y lo duplica. Estamos hablando de 162 en lo que fue en el mes de abril y ahora estamos en 180. ¿Qué pasa con los ministerios? Perdón. Placas. Tenemos unas placas. Sí. Pero me gustaría hacer una pregunta cortita. ¿Qué pasa con los ministerios de la mujer, Victoria? ¿Qué pasa? Porque yo no funcionan. Falta la Se gastan 8.000 decisión millones de dólares política, mensuales. Falta la decisión, o sea, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la decisión política de poder terminar con la violencia de género. Sí, pero y tiene ¿qué está que ver con todo el fallando Estado. en los ministerios de la mujer? Está donde fallando la implementación del presupuesto, porque el presupuesto está, pero no se está ejecutando en las políticas Porque- públicas. ¿Quién se lo está comiendo en el medio? ¿Cuántos Claro, habría que ministerios de la mujer preguntarle hay, Victoria? ¿a ¿Cuántos quién? ministerios de la mujer hay?
¿Cómo? ¿Cuántos ministerios de la mujer tenemos acá en la Argentina? En la Argentina Sí. tenemos el nacional y El después nacional. tenemos, creo que hay en 4 provincias, me parece. Que 4 o 5 son como provincias. secretarías. No, son ministerios Son ministerios. provinciales. Ajá. Vos tenés el Sí. Ministerio Nacional y Sí, después sí, tenés sí. Ministerio... O sea, Sí, pero cada viste que los van cambiando de jurisdicción- categoría de acuerdo a... depende Ajá. por eso, depende de la injerencia que tenga la política pública en esa provincia o en esa localidad, porque de hecho, no sé, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene Ministerio de la Mujer Provincial, o sea, Mujer, Géneros y Diversidad Provincial, y además tienen secretarías en determinadas localidades, municipios. Y vos como representante de esta organización Mumalá, cuando vos juntás todos estos datos y estas estadísticas, ¿a dónde te dirigís? ¿Te vas a los ministerios de la mujer? ¿Te vas directamente al Congreso? ¿Hablas con los legisladores? ¿Y qué te responden? ¿Qué te dicen? Bueno, listo. A ver, bueno, cada 32 horas matan a una mujer, listo. Bueno, después seguimos hablando, Victoria. Nosotros tenemos un proyecto ¿Funciona de ley así? presentado, se los conté la vez pasada, sigue sin tener Respuesta. sigue sin tratarse, digamos. Las comisiones recién ahora se están terminando de conformar. Estamos en mayo, perdóname. Sí, sí, y es recién histórico, se nunca están visto. terminando. Nunca visto, No hay nunca un antes. proyecto. No. Nunca antes Nunca. ¿A qué van el al Congreso Congreso? tuvo Digo, este Por los que ritmo. van. Por los que van, porque aparte que les van. estamos pagando las dietas igual, muchachos, ¿eh? O sea, no solo las dietas, sino los sueldos. ¿Qué va a hacer que van? ¿Qué les cuesta tanto Juegan al truco, armar un... arman alguna... Se quedan dormidos La al ley del Comerse el asadito del fin de trompo? semana. Sí, le cambian la cara a los billetes, no sé qué onda, no. La verdad no entiendo. Pero los ¿Qué temas pensás graves vos no que se pasa? abordan. Claro, Bueno, ¿qué pasa en el sí. medio con el presupuesto destinado? ¿Cuál es tu sensación? El tema es que somos las organizaciones que estamos por fuera, las que estamos monitoreando, pidiendo, reclamando, pero la realidad es que no somos quienes tenemos la posibilidad de justamente, ¿no te hacer da la, bronca? de Ese hacer la laburo lo tendría que diferencia. hacer el Me Estado. da muchísima bronca, y esa Justamente. bronca la terminás transformando en militancia, la terminás Sí, transformando claro. en lucha, la terminás transformando en un observatorio, la terminás transformando en datos que mandás a todos los medios, que mandás... Sí. Nosotros volvimos a mandar una carta al presidente con esta misma situación. Sí. Tenemos ¿Contestó? No, ¿qué va a contestar? Alberto Fernández no les contestó. No, pero no nos contesta, la ministra tampoco nos contesta, o sea, La no nos ministra contestan, tampoco. porque lo que no quieren No, es ver los es datos, no tremendo, quieren ver los es datos. tremendo. Es una vergüenza. ¿Para qué se Es una gastan vergüenza. tanto dinero entonces en los ministerios? De verdad, por favor, hagamos algo, porque esto cada vez está peor. No, Hagamos aparte- algo, porque Victoria está acá con nosotros, lleva adelante una organización, trae estadísticas terribles cada Ay, sí, 32 cuando ven horas, las matan por matar a mujeres. Existe violencia de género cuando realizan las denuncias. No les hacen caso, no son escuchadas hasta que terminan muertas, tapadas con cemento. Basta, por favor, hagan algo de verdad. Empiecen a trabajar seriamente A con mí- cuestiones que son serias. A mí hay algo que me preocupa mucho y es que mientras nosotros pasamos estas estadísticas que nos trae Victoria, digo, si no hay nadie que haga algo verdaderamente, en definitiva terminan siendo un aliento para todos aquellos que pues dicen, bueno, se matan a tantas, mira que me... Es que, chicas, ¿Qué van en a este hacer? momento, Sí. en este momento pueden En estar este momento matando se a una matan a una mujer. mujer. En este Totalmente. momento una mujer está siendo agredida. O Mientras está nosotros sufriendo estamos violencia de debatiendo el tema, género. Claro. Para que no se olvide la sociedad, para que nadie se olvide, en este momento una mujer puede estar siendo asesinada tranquilamente. ¿Cuáles son las estadísticas? Vos trajiste unas plaquitas en donde tenemos lo que se desprende del estudio pormenorizado que han realizado Sí, ustedes. sí, de este último Ahí lo tenemos, informe. registro desde el 1 de enero al 29 de abril del 2022 en Argentina. Sí. Esto es lo que les decía. Nosotros contabilizamos, el Observatorio de Mumalá hace una diferenciación en las distintas muertes violentas que incluyen a mujeres travestis, trans, vinculados y trans travesticidios. El global son 134 muertes, esto que le decía, una muerte cada 21 horas en Argentina, Dios. de las cuales 88 son femicidios, o femicidios vinculados o trans travesticidios. Hay 3 en realidad en este acumulado de lo que va del año. 24 muertes violentas asociadas al género, que tiene que ver con... que acá hablamos también de la violencia más estructural en cuanto a la oportunidad laboral concreta que podemos llegar a tener las mujeres y la comunidad disidente, sobre todo la comunidad travesti trans. 16 muertes que están en proceso de investigación. ¿Qué quiere decir? Son mujeres o feminidades asesinadas, pero todavía faltan peritajes que nos ayuden a determinar a cuál de estos 2 globales terminan, o 3 globales terminan subiendo. Y los suicidios femicidas, que es una de las últimas incorporaciones que
que hacemos en el observatorio, que tiene que ver con estas personas, estas mujeres o feminidades disidentes que a raíz de haber sufrido violencia o continuar sufriendo violencia por parte de su violentador, hostigamiento, acoso, sin respuesta del Estado, ya sea en la justicia Sí, o, hacer una o en la denuncia, instancia previa, claro. qué sé yo, terminan Suicidándose. Es una de acá locura. hemos tenido casos muy notorios, digamos, que han salido a la luz. El suicidio femicida es una figura jurídica que hasta ahora lo tiene únicamente El Salvador. ¿Sí? Ok. Acá en Argentina empezamos a tener un par de fallos en este sentido que hablan como de instigación al suicidio. Claro, yo lo ubicaría en esa tipificación penal, en una contando con las leyes vigentes. Exactamente, que Sí. es como una instigación al suicidio, porque digamos tenemos un caso muy conocido, digamos, uno de los últimos, donde ella había sido abusada sexualmente por su padre durante muchos años y se mata. A él lo condenan por hostigamiento al suicidio, digamos. Lo hacen responsable de esa muerte. Bueno, todo eso va sentando jurisprudencia, Todo lo que también esto, o sea, esto es lo que nos motoriza y obliga a permite- los legisladores a modificar las leyes. Bueno, es eso, pero más allá de la Por el uso de la modificación de las costumbre. leyes, más allá de la modificación de las leyes, porque si llegamos a la justicia, llegamos tarde. Eso es lo Sí, que hay que sí, entender. sí, es verdad. Entonces, Sí, claro. más allá de la modificación Llegar de con las el leyes que hecho son consumado. necesarias, tenemos que, o sea, el Estado tiene que Poder poder hacer hablar algo antes. tiene que poder hablar de Claro. prevención, tiene que poder hablar de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros tenemos bueno, acá está el disociado que yo les decía recién, ¿no? Un femicidio cada 32 horas, hablamos de femicidios directos, quiere decir donde el femicida, digamos, el agresor, mató a la persona que quería matar. Sí. ¿Sí? Vinculados, en este caso, 4 vinculados de niñas y 7 vinculados de varones. Estos vinculados, así como está expuesto que dice no dice por interposición, fue donde el femicida los eligió como víctimas para poder ocasionarle un daño mayor a la madre en este caso. Un ejemplo. A ver. Esto es lo que en otros países se llama violencia vicaria. A Matan al hijo de la mujer Sí. Para o a veces provocarle mayor dolor. O a veces porque es un dolor irreparable. Claro. A veces matan a sus propios hijos para hacerle un Exactamente, daño. es Para hacerle un daño. unos Para daños matarla en vida, irreparables. digamos, No hay claro. forma de que esa persona pueda continuar En vez con de ese matarla, dolor. la dejan agónica. Exactamente. Claro. Y después tenemos, en este caso, un solo vinculado por interposición de hecho violento, que es en el caso de la persona que se interpone para evitar ese femicidio, para evitar ese crimen, y sin Claro. embargo termina Claro. muerta, digamos, ¿no? Tenemos, bueno, tres trans travesticidios. Acá hablamos de trans travesticidios, no están incluidos los trans travesticidios sociales, ¿sí? Que tiene que ver con El trabajo. las personas trans travestis que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la vivienda, se mueren de frío en la calle porque duermen en la intemperie. O sea, que también podemos englobarlos dentro de los trans travesticidios sociales, pero porque tiene que ver con la carencia del Estado, ¿no? Un Estado ausente que no te permite hacer otra cosa, ¿no? Bueno, lo que decías hoy, 162 intentos de femicidios, que esto es, para mí, es acá donde el Estado tendría que estar trabajando. Sí, Claro. totalmente. En Para la que no termine prevención, siendo para también que no te termine o sea, de muerte. Sí, porque digamos, hay algo que, si ves Acá todo hay el un intento, informe, ya si ves todo el informe, vos está, tenés hay que hacer algo. el 21% de estas personas, el 21% había denunciado a su agresor. Claro. Ahí está. Entonces, esto, Y no sucedió nada. o sea, estos 162, me atrevería a decir que el Estado no está acompañando a ninguna. No, claro. Seguro que no. Y el otro dato que nos duele y un montón es que tenemos 92 niños, niñas y adolescentes que Se quedaron sin madres. huérfanos. Y ese es un tema para el Estado, porque el Estado también tiene que hacerse cargo de alguna manera, no con los subsidios baratos esos que tira por ahí, bueno, les vamos a tirar una No, no, beca y bueno, a ver ahí, con quién se ahí queda. tenés la ley Brisa, Claro, pero, exacto. pero es una ley que es extremadamente burocrática. Sí. Hablamos de una población que está muy vulnerada, Y además donde no tenés DNIs a veces. revictimizás a Y los quiero, chicos de y quiero vuelta. recordar que Ramón Dupuy llevó al Congreso, por eso estuvo la semana pasada acá en Capital Federal, llevó al Congreso para que puedan estudiar la ley de Lucio, justamente es para evitar la violencia hacia los niños. El abuelo Dupuy, Ramón Dupuy, salvó
y esto nos los dijo en una entrevista el día domingo en Crónica HD, salvó a 86 niños que vivían violencia intrafamiliar. 86 niños salvó un abuelo que tuvo que pasar por un dolor terrible de que le mataran a su nieto para poder él actuar. Y Dios seguramente dijo, tenés una misión que hacer. La misión es que desde que asesinaron a su nieto, se puso a trabajar, tiene un WhatsApp, Ramón Dupuy, donde están asociados más de 10.000 abuelos y abuelas de todo el país que tienen la misma situación que Dupuy pidiendo justicia por la muerte de sus nietos. Imagínense ustedes si un abuelo puede hacer eso, entonces Claro. es el Estado. Claro. ¿Por qué está tan ausente? En todo caso, con Victoria, denominador común en la violencia, pero por digamos, supuesto. si lo queremos emparejar con esto, ¿no? El denominador común tiene que ver con la violencia. Victoria, pregunto, Tenemos más ¿ningún placas. diputado ningún diputado ha levantado el guante? Ningún senador. Amalia. La presentación del Soy proyecto muy inocente, la decís vos. presentación del proyecto está hecho con diputados afines, o sea, que han llevado el proyecto. El tema Sí. es que ¿cómo funciona la Cámara de Diputados? Claro, La hay voy a que contar. tratar, sí, con Diputados y comisión. diputadas. Sí. Hay proyectos muy buenos, Sí. pero ahí lo que juega es la atención que vos tengas en cuanto a cuántos adherentes, cuál es el tema que impacta, cuál es el tema que importa. O sea, hay una lectura política. Es que es muy y raro, lamentablemente, ¿sabés qué pasa? Marketinera, hay cosas que No, les y importamos, política. digamos. Es que, Lamentablemente no ¿sabés les qué? importamos. Entonces, ese es el tema. Claro, básicamente porque digo, el Consejo de la Magistratura, ¿en cuánto tiempo salió la ley? Salió por decreto, que le importaba a Y 3 yo te personas, invito- a una persona, a una Por persona. eso, yo te invito a que vayas a la calle y preguntes a la gente qué hace el Colegio de la Magistratura. Claro, Totalmente. ¿entendés? O sea, pero para esa, para Yo soy esa del ley, rubro y me cuesta explicarlo. 24 horas estuvieron debatiendo, así, sin hacer una pausa, sin ir al baño, sin respirar y sin soplar. Ahora, para esta no. Ahora, el censo dio el 0,12% de minorías de población discriminada de sexo indeterminado. Hay un 15% de la población, en total 15% discapacitada, que podemos ser todos, ¿eh? Sí, claro. totalmente. Nadie trata esa ley. Digamos, Tremendo. la ley que nos importa, las leyes que nos importan, no se tratan. ¿Viste? Así es. Es una Bueno, edad cosa- promedio de las víctimas, 40 años, y bueno, hay un par de plaquitas más que hablan acerca de las características generales de los agresores. Pero digamos, en realidad lo importante por ahí de poder visibilizar este informe en sí es que lo venimos haciendo hace 7 años y lamentablemente los reportes no mienten, digamos, Claro. ¿no? Entonces vos tenés este 21% que se puede salvar, porque para nosotros una persona que tuvo una denuncia previa podría haber sido salvada y Por no haber supuesto. sumado a la estadística de femicidios. Por Un dato muy importante que viene creciendo es la participación de las fuerzas de seguridad como femicidas. Sí. Ojo, Victoria. Los policías que matan. exacto, Nada, policía, yo fuerzas creo de que seguridad. es un tema que tenemos, es un tema súper extenso, súper extenso. ¿Sabes cómo son los tiempos Sí, en la sí. televisión? Te esperamos la próxima, tenés un espacio acá en Las Bravas siempre y esperemos que esto se lleve adelante y que en algún momento lo debatan, porque lo tienen que debatir. Sí, totalmente. Muchas Gracias por venir. gracias por el Gracias. espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, una pausa, enseguida volvemos con mucho más bravas hasta las 6 de la tarde.